Buenas, le vamos a presentar la solución del parcial de Ingeniería Económica del tercer corte y el grupo está presentado por Carolina Sendra, Mariana Costa y Juan Camilo Clavijo. Primero vamos a resolver las preguntas teóricas. La primera pregunta es cómo funciona el sistema monetario actual y cuál es la política de emisión física del dinero y emisión monetaria del Banco de la República. Bueno, básicamente el sistema monetario colombiano se basa en una moneda fiduciaria, es decir, de que el peso colombiano está respaldado por la confianza de la población y de la estabilidad económica. Ahora, el Banco de la República es el encargado de mantener esa estabilidad y eso lo va a hacer mediante la política monetaria, utilizando principalmente lo que se conoce como la tasa de interés de intervención, que sirve para controlar la inflación y preservar el poder adquisitivo de la moneda. Además de esto, es importante diferenciar entre los dos conceptos. La emisión física consiste en imprimir billetes y monedas para reemplazar el dinero deteriorado o atender una demanda de efectivo. En cambio, la emisión monetaria ya es el aumento de la cantidad total del dinero en la economía, incluyendo el dinero que existe en los bancos y los medios electrónicos. En la siguiente diapositiva se va a responder la pregunta: ¿cuáles son las funciones del Banco de la República de Colombia? El banco tiene como función principal mantener esa estabilidad del valor del dinero y contribuir al buen funcionamiento de la economía. Entre sus funciones podemos destacar la emisión de billetes y monedas en el país, diseñar la política monetaria para controlar la inflación mediante esa tasa de interés que ya había mencionado anteriormente y brinda apoyo a las entidades financieras cuando lo requieren. Además, regula la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés mediante esa tasa de intervención. Además de esto, administra las reservas internacionales, apoya al gobierno en operaciones financieras, garantiza el funcionamiento seguro de los sistemas de pago y realiza investigaciones económicas y promueve la cultura a través de instituciones como por ejemplo la Biblioteca de Luis Ángel Arango. Ahora, continuando, ¿qué diferencia hay entre imprimir billetes y aumentar la liquidez de la economía? Bueno, imprimir billetes es simplemente producir dinero físico. Esto es para reemplazar pues los billetes deteriorados y atender la demanda de efectivo, suministrar dinero a los bancos. Pero esto no significa que haya más dinero circulando en la economía. Mientras que aumentar la liquidez ya significa que existe más dinero disponible para prestar, invertir o consumir. Y esto se logra principalmente mediante decisiones de políticas monetarias, como reducir esa tasa de intervención o comprar títulos o disminuir el encaje bancario. Para la siguiente pregunta tenemos ¿por qué el Banco de la República no puede financiar libremente al gobierno mediante la emisión monetaria? Bueno, el banco no puede financiar libremente al gobierno porque su principal responsabilidad es proteger el valor de la moneda y mantener la inflación baja. Según lo que dicta la Constitución y la Ley 31 de 1992, pues la otorgan tanto con autonomía que impiden de que se emita dinero para cubrir de manera permanente los gastos del Estado. Entonces, si el gobierno pudiera financiarse simplemente imprimiendo pues dinero, habría dinero circulando sin que aumente la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿qué significa que Colombia tenga un régimen de inflación objetivo? Significa que el Banco de la República busca mantener una inflación baja y estable. Para lograrlo, fija, por ejemplo, una meta de inflación que actualmente es del 3% anual con una variación de más o menos un punto porcentual y se utiliza principalmente la tasa de interés de intervención para que la inflación se mantenga cerca de este valor. Con esto se protege el poder adquisitivo de la moneda y se favorece la estabilidad económica. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se transmite una subida de la tasa de intervención al crédito y al consumo? Cuando el Banco de la República aumenta la tasa de interés de intervención, los bancos comerciales deben asumir un mayor costo para obtener recursos. Como esta tasa sirve de referencia para las demás tasas de interés de la economía, las entidades financieras incrementan las tasas de los créditos de consumo, viviendas y comerciales. Esto hace que endeudarse sea más costoso para hogares y empresas. Entonces se disminuyen las solicitudes de crédito, el consumo y la inversión. El Banco de la República explica que los cambios en la tasa de intervención se transmiten primero a las tasas de corto plazo del sistema financiero y luego a las tasas de captación y colocación. Por esto, cuando la tasa de intervención aumenta, también aumentan las tasas de los créditos, lo que reduce el gasto de los hogares y la demanda de bienes y servicios en la economía. Como resultado, se disminuyen las presiones inflacionarias y se contribuye al control de la inflación y a la estabilidad económica. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice si la inflación afecta por igual a los trabajadores, empresarios, bancos, deudores y acreedores. La respuesta corta es que no. La inflación no afecta a todos por igual.
El impacto de esta va a depender de cómo cada actor pueda ajustar sus ingresos y deudas. En general, la inflación redistribuye la riqueza de la siguiente manera. Primero, para los trabajadores. Estos salen perdiendo si sus salarios suben menos que la inflación, ya que pierden poder de la compra. Para los empresarios y bancos, la situación es variable, porque los empresarios pueden salir bien librados si logran trasladar el alza de costos a sus precios de venta, y los bancos dependen de los cambios en las tasas de interés y la demanda de créditos. En cuanto a los deudores, pues estos se benefician porque pagan sus deudas con dinero que cada vez vale menos. En cuanto a los acreedores, estos se perjudican porque reciben pagos con un poder adquisitivo menor al esperado. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos pregunta qué relación existe entre la política monetaria, el costo de deuda y la ingeniería económica. Es importante saber qué es la política monetaria. Esta viene siendo el conjunto de decisiones que toma el Banco de la República para controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener la estabilidad de los precios. Una de sus principales herramientas es la tasa de interés de política monetaria. Ahora, todos los elementos que mencioné antes están encadenados directamente, porque la tasa de política monetaria del Banco de la República es el precio base del dinero en la economía colombiana, y esta ahí se transmite hacia todas las tasas del mercado. Cuando el Banco de la República sube su tasa de intervención, los bancos comerciales encarecen el crédito. Esto hace que se eleve la tasa de interés activa que pagan empresas y personas. Esto tiene un impacto inmediato en la ingeniería económica, debido a que el costo de la deuda que se usa para construir el WACC sube, lo que eleva la tasa de descuento mínima aceptable. De esta manera, los proyectos de infraestructura o inversión que antes eran viables con un BPN positivo pueden volverse inviables porque el flujo de caja descontado ya no cubre el costo del capital. Las reducciones en la tasa de interés de política monetaria se han reflejado en importantes disminuciones en las tasas de interés del mercado financiero, lo que ha contribuido a la gradual recuperación del crédito. Bueno, pasamos a la siguiente temática que nos dice cuáles son los riesgos de la política de emisión monetaria excesiva. Esta política consiste en aumentar la cantidad de dinero en circulación sin que ese incremento esté respaldado por un crecimiento similar en la producción de bienes y servicios. Esto puede generar varios riesgos. Comenzamos con el aumento de la inflación. Como hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, entonces la demanda supera la oferta y los precios tienden a subir. Segundo, la pérdida del poder adquisitivo. Como consecuencia de la inflación, el dinero vale menos. Entonces las personas necesitan gastar más para comprar los mismos bienes y servicios que antes adquirían con una menor cantidad de dinero. Tercero, pérdida de confianza en la moneda. Si la población observa que el dinero pierde valor constantemente, disminuye la confianza en la moneda nacional y muchas personas prefieren ahorrar o realizar transacciones en monedas más estables, como por ejemplo el dólar. Luego seguimos con la reducción de la inversión. La inflación elevada genera incertidumbre sobre los costos, los precios y las ganancias futuras. Debido a esta incertidumbre, muchas empresas deciden aplazar o cancelar proyectos de inversión. Pasamos ahora a la devaluación de la moneda. Una moneda con alta inflación pierde atractivo frente a otras divisas. Esto hace que su valor disminuya en el mercado cambiario, encareciendo las importaciones y aumentando más la inflación. Y por último, tenemos riesgo de hiperinflación. Si la emisión monetaria continúa de manera descontrolada, los precios pueden aumentar a un ritmo extremadamente acelerado. En estos casos, el dinero pierde rápidamente su valor y deja de cumplir adecuadamente sus funciones como medio de intercambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Por esas razones, el Banco de la República controla cuidadosamente la emisión monetaria y busca mantener una inflación baja y estable, protegiendo así el poder adquisitivo de la población y el buen funcionamiento de la economía. Continuando con las preguntas, tenemos el riesgo de la política monetaria demasiado restrictiva. En este caso, una política monetaria muy restrictiva mantiene las tasas de interés altas durante mucho tiempo para controlar la inflación. Esto puede generar contracción de crédito e inversión, para lo cual las tasas altas encarecen la financiación de proyectos, lo que reduce la inversión privada y pública. Asimismo, la desaceleración económica y de desempleo. Tenemos el caso de la caída en inversión de consumo, el cual frena el Producto Interno Bruto. Como por ejemplo en 2024 la inflación siguió alta y lejos de la meta del 3%, la cual establece el Banco de la República, resultando en un bajo crecimiento que se proyecta recuperar en 2025 debido al ciclo restrictivo previo. Asimismo, se puede generar una recesión si la política es demasiado agresiva, la cual puede llevar a una economía a contracción, con el cierre de empresas y desempleo estructural. También una deflación en casos extremos, en la cual la caída generalizada de los precios puede desincentivar el consumo de las personas. Y también una tensión fiscal, para la cual las tasas altas encarecen la deuda pública, limitando el presupuesto del gobierno y reduciendo el dinero disponible para gastos sociales e infraestructura. Continuando con la siguiente pregunta, se tiene que si la emisión fiscal de billetes necesariamente produce la inflación. La respuesta corta es que no. La emisión fiscal de billetes busca satisfacer la demanda de efectivo y sustituir piezas deterioradas.
En gran parte esta emisión es solo reposición y no incrementa la cantidad real de dinero en la economía. Y asimismo la inflación es lo que sí produce esa producción de dinero para financiar gasto público sin respaldo en producción real, como ocurrió históricamente en Colombia con las emisiones descontroladas en el siglo XIX. Por último tenemos si el papel de la confianza en el sistema monetario actual. El papel de la confianza es el pilar del sistema monetario. Al ser una moneda fiduciaria, el peso colombiano carece de un valor intrínseco, es decir, es un simple papel, y vale exclusivamente porque confiamos en que es aceptado para pagar y mantiene su poder de compra. Para ello, la misión principal del Banco de la República es proteger dicho poder adquisitivo. Para ello se tienen en cuenta tres factores importantes. Se tiene la confianza en el Banco de la República, la cual nos demuestra que la autonomía del Banco de la República le permite tomar decisiones de política monetaria sin presiones políticas. También la confianza en la estabilidad de precios, para lo cual una inflación baja y estable genera confianza y previsibilidad, permitiendo que los hogares y empresas planeen mejor sus finanzas. Y finalmente la confianza en el sistema de pagos, la cual hace posible que el peso sea aceptado en todas las transacciones sin ningún tipo de cuestionamiento. Bueno, ahora continuamos con el ejercicio aplicativo. En pantalla podemos observar el enunciado. Bueno, este ejercicio lo realizamos en base al ejemplo 7.6 del libro de López Cuaya. Entonces, ¿cuáles son los datos hidráulicos que tenemos? Tenemos el caudal de diseño, la cabeza dinámica, la potencia eléctrica, las horas de operación de la bomba, que son de 12, días de operación al año, que vamos a operar los 365 días del año. Tenemos el volumen anual bombeado, el volumen mensual bombeado también. Ahora, ¿cuáles son los datos referentes al proyecto? Este proyecto va a tener una vida útil de 25 años y se le va a realizar un análisis mensual, es decir, se van a analizar 300 periodos. El año base es el 2026 y tenemos una inversión inicial de 109.786.109 pesos. Ahora, esta bomba que estamos utilizando hace parte de la empresa Barnes de Colombia y es un modelo G4 G604. Aquí tenemos su precio y la vida útil financiera de la bomba, que es de 10 años. Tenemos acá la eficiencia de la bomba, la potencia eléctrica, las horas de operación en total va a ser de 4.380 horas y el consumo energético, así como el consumo energético anual y mensual. Bueno, en esta tabla tenemos la trama de tubería de succión y de impulsión. Aquí tenemos el material de la tubería de succión, que es de PVC, y la de impulsión es de PA. De este lado tenemos los diámetros nominales de cada tubería y de este lado tenemos los accesorios correspondientes a la tubería de succión con el tipo de material de cada uno, así como su precio. Y acá tenemos los accesorios que se utilizaron en el tramo de la tubería de impulsión. En total, pues este fue el costo que nos dio los accesorios, que es de 20.197.525 pesos. Luego, tenemos los ingresos y costos del proyecto. ¿Cuáles son esos costos? Pues tenemos la bomba, las tuberías, los accesorios y el montaje. Anteriormente ya había mencionado el precio de la bomba, que esto pues lo proporcionó la misma empresa. Aquí tenemos el costo de las tuberías, que esto lo calculamos con las ecuaciones de peinado. Tenemos el costo de los accesorios, que ya lo mencioné en la anterior diapositiva, y el montaje, pues este es un precio estimado. Entonces aquí tenemos el costo total. En cuanto a los ingresos, en esta tabla los tenemos, el volumen anual bombeado, el mensual, la tarifa de cobro constante, la tarifa de cobro tanto optimista, normal o pesimista, que eso vienen siendo los escenarios en un entorno pues corriente. Aquí tenemos los precios y luego pasamos a las tarifas de energía anuales. Para esto, pues primero consultamos las tarifas que proporciona la empresa de energía en Cartagena desde el año 2020 al año 2026. Las empresas que tenemos aquí en análisis fueron Electricaribe y Afinia. Teniendo en cuenta todas esas tarifas, se realizó la tasa de crecimiento anual compuesta con la ecuación que vemos en pantalla. Y aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos los resultados anuales, pues año a año, pero acá tenemos la tasa de crecimiento general, que es del 5.23%. Luego, aquí tenemos el tiempo en total al año, que es de 8.760, el consumo de energía en caballos fuerza y en kilowatts por hora. Tenemos tres escenarios: el escenario optimista, el normal y el pesimista. En cuanto al optimista, tomamos una tasa de crecimiento del 3% porque se asume un crecimiento moderado, basado en la estabilización reciente de las tarifas y en las medidas implementadas para reducir el costo de la energía en la región Caribe. Luego pasamos al escenario normal, que utilizamos la misma tasa que nos proporcionó esta ecuación, la tasa de crecimiento anual compuesta,
ya que esta se calcula en base al comportamiento histórico de las tarifas de afinia, que ya lo mencioné antes. Y tenemos el escenario pesimista, que considera un crecimiento superior al histórico para poder representar posibles incrementos derivados de mayores costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, manteniéndose dentro de un rango consistente con los aumentos observados en años de alta presión tarifaria. Ahora tenemos los costos de operación. ¿Cuáles son esos costos? Los de energía, mano de obra y mantenimiento. En la energía nos basamos en lo que proporciona Afinia, en la tarifa de energía del año base, que es el 2026, aquí tenemos su precio, y en cuanto a la mano de obra nos basamos en Computrabajo, que nos proporciona un salario mensual de 2 millones de pesos. El mantenimiento lo tomamos como el porcentaje de 1.40 de porcentaje anual sobre el CAPES, que esto nos da este valor, que es anual, y mensual pues nos daría este resultado. Bueno, continuando con la variación de la inflación, se contó con un registro proporcionado del Banco de la República donde se tuvo en cuenta la inflación total y la meta de inflación de cada año. Así se obtuvieron los valores de todos los años registrados y se realizó una inflación promedio, como se puede ver en la tabla de serie histórica que está presentada en la diapositiva. Luego, con base a esto, se toman los valores de las tasas para cada uno de los escenarios a evaluar, como se ve en la siguiente diapositiva, donde tenemos las tasas utilizadas para el escenario optimista, base y pesimista. Para el optimista se eligió una del 3%, que indica que es la meta de inflación a largo plazo estimada por el Banco de la República. Para la base escogimos de 4,93%, que es el promedio histórico ajustado excluyendo los años atípicos como 2022 y 2023, esto realizado con la tabla anteriormente mencionada. Para el escenario pesimista escogimos del 8%, que es el escenario de inflación alta, consistente con los periodos de estrés económico observados en Colombia. Esto también según los registros ya mencionados. En la siguiente diapositiva vemos de que con esto se realizó la proyección de los años siguientes, es decir, para 2026 hasta para 2051. Los que se utilizaron para proyectar los costos, la mano de obra y el mantenimiento. En esta tabla presentada se observan las tasas de inflación utilizadas para las proyecciones. Continuando con esto, podemos ver ya la estimación de cada una de las proyecciones en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cómo se hizo la proyección de la energía utilizando la ecuación de proyección, donde la R vendría siendo esa tasa que va a ir cambiando dependiendo del escenario que se vaya a proyectar. Por ejemplo, en este caso de la energía, se proyectó utilizando pues, el valor de la tarifa para 2026 y bueno, se aplicó la ecuación para los siguientes años. Para el total actual, se multiplicó el valor de la tarifa por el tiempo, por el consumo de energía total. Y así se realizó para los siguientes escenarios. Ahora, para el salario, es decir, las proyecciones de la mano de obra, se utilizó la ecuación presentada en pantalla, donde R va a ser cada una de las tasas utilizadas en la inflación según el escenario a proyectar. Luego tenemos que el salario base utilizado va a ser de 2 millones. Esto se sacó de Computrabajo, que es el salario establecido según para el año 2026. Teniendo en cuenta esto, para cada escenario vamos a tener un costo de salarios mensual constantes y corrientes. En corrientes, para el análisis en estos precios, se asumió un crecimiento real de cero en el salario del operador, es decir, del 0%, debido a que el efecto de la inflación se excluye y el poder adquisitivo permanece invariable durante todo el periodo de evaluación. Mientras que con los corrientes, para este análisis, el salario del operador se proyectó utilizando pues la tasa de inflación debida para cada escenario evaluado, con el fin de representar la variación nominal del costo laboral a lo largo del periodo en análisis. Bueno, continuando con el mantenimiento, se realizó de la misma forma utilizando la ecuación presentada en pantalla. Con respecto a la tarifa de mantenimiento fue de 128.000 pesos, la cual se estimó multiplicando el porcentaje de mantenimiento, que es 1.4% por la inversión inicial, y esto se dividió entre 12, obteniendo este valor de 128.000 pesos. Se tienen las proyecciones para los 25 años de cada escenario. Tenemos
el costo mensual constante y corriente. Para los constantes, pues se estimó con ese 1.4% anual del CAPEX, manteniéndose invariable durante el horizonte de evaluación al no considerar pues, el efecto de la inflación. Mientras que para el corriente, este mantenimiento se estimó de la misma forma, pero aquí se proyectó mediante la tasa de inflación de cada escenario, reflejando la variación nominal de este costo a lo largo del periodo de análisis. Continuando con la siguiente diapositiva, vemos la obtención del WACC, del costo de la deuda. Para esto, se estimó con base a las tasas promedio de créditos comerciales publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para ello se analizaron las entidades que reportaban información para pequeñas empresas, como se ve en la tabla presentada en pantalla, teniendo en cuenta el monto desembolsado y el número de operaciones. Cabe resaltar de que se buscó en las mismas condiciones de nuestro proyecto, es decir, un crédito a 10 años y una cantidad prestada de más de 100 millones de pesos. Además, se tuvo en cuenta pues, esa comisión del 2%. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos ver de que se seleccionaron 3 entidades financieras para el análisis. Dentro de esto está el Bancolombia, Davivienda y el Banco Agrario. Aquí podemos ver de que los resultados obtenidos al hacer todo el análisis, vamos a obtener un KD antes de impuestos y después de impuestos, que se determinó con la tasa interna de retorno, es decir, la TIR, aplicada pues a los flujos de caja del financiamiento. Por ende, se escogió como alternativa de financiación la entidad financiera que ofreciera una tasa promedio menor. Aquí podemos ver pues estos resultados del KD, donde se escogió el Banco de Vivienda como única opción de financiación al ser el más viable. Y tenemos de que el KD post-tax es del 10,98% efectivo anual. Bueno, continuando con esto, podemos ver de que aquí se hizo el procedimiento para el Banco de Vivienda y se calculó pues el WACC. Este WACC se hizo nominal y real, donde el nominal será el KD post-tax del Banco de Vivienda y el WACC real se calcula mediante la siguiente ecuación presentada en pantalla, el cual se pasó de efectivo anual a efectivo mensual debido a que el análisis posterior, el análisis económico, se realizará de manera mensual. Continuando con el análisis económico, se toma en consideración para los precios constantes que no se va a tomar en cuenta la inflación y que la expresión de los costos será en precios constantes de 2026. Asimismo, para los precios corrientes sí se tomará en cuenta la inflación y la expresión de dichos costos serán de acuerdo a la proyección de inflación año a año. Asimismo, se toma en cuenta también la tasa de descuento, que en este caso será la tasa real efectiva mensual, debido a que el análisis lo haremos por periodos mensuales, y la tasa de impuestos, que será de un 35%. De acuerdo a la metodología utilizada para determinar la tarifa mínima, tenemos una metodología para las tarifas constantes y otra para las tarifas corrientes. Para el caso de las tarifas constantes se definió una tarifa base, la cual fue simplemente tentativa, y posteriormente los ingresos se calcularon manteniendo la tarifa constante en términos reales durante toda la vida del proyecto. Asimismo, los costos se expresan en precios constantes, eliminando los efectos de la inflación y considerando únicamente el crecimiento real de variables como el costo de la energía. Asimismo, los flujos de caja se descontaron utilizando el WACC y la tarifa se iba ajustando de manera iterativa hasta obtener un BPN igual a 0, es decir, se iba aumentando, se iba disminuyendo según el caso correspondiente. Para las tarifas corrientes se definió asimismo también una tarifa base, la cual era simplemente tentativa. Las tarifas del proyecto se realizaron de acuerdo a las proyecciones anuales con la inflación correspondiente a cada escenario, ya sea optimista, base o pesimista, y los costos se proyectaron asimismo tomando en cuenta la inflación. Y los flujos de caja se descontaron utilizando el WACC. De la misma manera que para las tarifas constantes se realizó el proceso iterativo en el cual se iba cambiando el valor de dicha tarifa hasta obtener un BPN igual a 0. Todo esto se realizó con la finalidad de ver desde qué punto o desde qué tarifa sería la mínima para poder que el proyecto sea viable. Continuando con la siguiente diapositiva, empezamos con el análisis de precios constantes, para lo cual la evaluación a precios constantes consistió en expresar todos los costos e ingresos del proyecto en pesos del año 2026. Para ello utilizamos los datos iniciales, los cuales fueron el volumen mensual bombeado, la tarifa de cobro tentativa, el salario que habíamos tenido en cuenta, el impuesto de un 35%, el consumo energético para poder calcular el gasto de energía,
Y asimismo el precio de la bomba para realizar las devaluaciones, las cuales se hicieron a una vida útil de 10 años, es decir, de 120 meses, y el valor total del sistema para poder sacar la tarifa de mantenimiento. Asimismo, esas tarifas que se ven en el escenario optimista, base y pesimista de 798 pesos corresponde a la tarifa de energía para el año 2026, para las cuales se utilizó la misma para todos los escenarios debido a que estamos utilizando precios constantes. Continuando con esto, vemos que se realizó el flujo de caja de dicho proyecto para los escenarios constantes, en este caso desde el año 2025 al año 2051, que por motivos de dimensión se colocó simplemente esos años iniciales. Tomando esto en consideración, como podemos ver en la parte de abajo, el BPN es igual a 0, porque realizamos el proceso iterativo para el BP optimista. Asimismo lo realizamos para el BP normal y para el BP pesimista. Continuando con la siguiente diapositiva, ya empezamos el análisis de los precios corrientes, iniciando por el escenario optimista, para lo cual empezamos con una tarifa tentativa de 154 pesos y se fue variando hasta obtener un BPE igual a 0. De la misma manera presentamos el año 2026 y el año 2051. Para el siguiente escenario observamos que se realizó el mismo proceso, también tomando una tarifa de cobro inicial, y el BP de la misma manera se iteró hasta obtener un valor de 0. De la misma manera también se realizó para el escenario pesimista, para obtener en la siguiente diapositiva las tarifas mínimas de bombeo, las cuales son las siguientes. Que para las tarifas de precio constante en el escenario optimista es de 170 pesos, para los precios corrientes de 155, y asimismo se ven los valores para los escenarios base y pesimista. Y ahí vemos la construcción de las tarifas que se deberían tener en cada uno de los años de acuerdo a esa tarifa mínima que se determinó con el BPN. En la siguiente diapositiva podemos responder la pregunta de por qué los resultados son diferentes. Bueno, eso se puede deber a dos causas. Primero, que la diferencia entre las tarifas constantes y corrientes. Aunque ambos métodos permiten evaluar el mismo proyecto, su propósito es distinto. El análisis de precios constantes elimina el impacto de la inflación para medir la rentabilidad real de la inversión, facilitando determinar si el proyecto genera beneficios superiores al rendimiento mínimo exigido por el costo de oportunidad del capital. En cambio, el análisis en precios corrientes incorpora este efecto de la inflación, representando los valores monetarios que realmente esperan en cada periodo. Por ello, este enfoque es más adecuado para la planeación financiera, la estimación de las necesidades de financiamiento y la proyección de las tarifas que se cobrarán en cada año de operación. Asimismo, también se puede determinar debido a los distintos escenarios, sea optimista, base o pesimista. Esta diferencia entre las tarifas obtenidas en cada escenario se debe principalmente a los supuestos de inflación, al crecimiento de los costos de energía y a la relación entre ambas variables. En la evaluación de los precios constantes, una mayor inflación reduce el WACC real, disminuyendo la tasa de descuento y aumentando el valor presente de los flujos de caja. Además, la diferencia entre la tasa de crecimiento del costo de energía y la inflación determina el comportamiento del costo de bombeo de agua. Cuanto mayor sea el crecimiento de la energía respecto a la inflación, mayor será el incremento de los costos operativos y, por tanto, mayor será la tarifa necesaria para garantizar la viabilidad económica de dicho proyecto. Aquí podemos ver las referencias que utilizamos para realizar este parcial. Muchas gracias.